prontamente ya poder llevar adelante las actividades académicas en forma presencial. En realidad ya están habilitadas con el Consejo Directivo, pero la presencialidad plena volvería en febrero. Bueno, nosotros, si yo mal no recuerdo, tenemos que continuar con la unidad 3. Conmigo creo que yo les dije, la idea es que desarrollen las unidades 1, 3, 5 y 7, y con el doctor Sacco las restantes. ¿Bien? Con respecto a la unidad 3, ustedes habrán visto seguramente, si han leído el programa, que tiene que ver ni más ni menos que con las fuentes del derecho administrativo. A ver, este punto seguramente ustedes ya lo han estudiado en otras materias, ¿verdad? Lo recuerdan esto, lo que tiene que ver con las fuentes del derecho en general, a ello me refiero, ¿no? Lo han estudiado. Si yo les pregunto, yo les pido que me den un concepto de fuentes del derecho, ¿qué me dirían ustedes? Que son aquellas normas de las cuales se vale el derecho en sí para tener principios. No está tan ¿Solo bueno. normas? No, va más allá de normas. Normas para tener principios. A ver, ¿quién lo ayuda, compañero? Parece mentira, ¿no? Un tema como la fuente del derecho que seguramente lo han visto en casi todas las materias. ¿Quién lo ayuda? ¿Alguien se anima? ¿Nadie se acuerda que son las fuentes del derecho? Bueno, voy a preguntar, a ver. Pueden ser instrumentos que crean y forman el ordenamiento jurídico en general. Instrumentos que crean y forman el ordenamiento jurídico. Bueno, es un poco más amplia la noción que la que dio el alumno Vogelius. Es un poco más amplia. A ver, ¿alguien más? Alumna Tutolomondo. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Disculpe, profe, yo entré tarde. Creo que están hablando de las fuentes. No se Así es. escuchaba antes. Las fuentes del derecho. Estamos hablando de qué son las fuentes del derecho. ¿Qué son para usted las fuentes del derecho? Son los lugares de donde emana la norma, instrumentos que nutren la norma. Instrumentos. Bueno, entonces coincide con su compañero Martínez. Instrumentos. ¿La doctrina sería un instrumento? ¿La jurisprudencia sería un instrumento? Ahí veo una cabecita que hace que no. La alumna Leva. ¿Qué son las fuentes para usted, alumna Leva? Es de donde surge el derecho, podría ser doctrina, jurisprudencia, la costumbre, la ley. Bueno. A ver, existen tantas nociones conceptuales de fuentes del derecho, en particular, obviamente, del derecho administrativo, como autores prácticamente, ¿no? Lo que sí es importante que nosotros a esta altura tengamos una idea clara de qué son las fuentes del derecho, además de saber cuáles son, porque ya estamos avanzando en la carrera, y este tema lo venimos desarrollando seguramente en varias materias anteriormente. Nosotros, en particular quien les habla habitualmente, hace referencia a una definición que en su momento ha dado un gran jurista argentino, el doctor Cueto Rúa, sobre la fuente del derecho en general. Cueto Rúa dijo en su momento que son los criterios de objetividad a los que acuden los integrantes del grupo social con la convicción íntima de su obligatoriedad. Por supuesto que las definiciones a mí no me gustan de memoria, y por lo tanto, como no las exijo de memoria,
tampoco las doy de memoria. Lo importante cuando uno brinda una definición o una noción conceptual es que pueda estar en condiciones de transmitir la sustancia, la esencia de ese concepto, ¿bien? Y además que lo haga con rigor técnico-jurídico. Entonces, ¿quieren que repita? ¿Sí? Sí, por favor. Bueno, cómo no, con todo gusto. Son los criterios de objetividad a los que acuden los integrantes del grupo social con la convicción íntima de su obligatoriedad. Como podrán advertir, es una definición amplia, ¿no? Es una definición bien amplia. Advierto que el doctor Cueto Rúa, lamentablemente ya fallecido, no es publicista, no es un estudioso del derecho público, sino que es privatista, pero a los fines que nosotros estamos desarrollando, a los fines que nos interesa en este punto, es indistinto, digamos, ¿no? Que sea publicista o privatista el autor que desarrolló la noción conceptual que nosotros acabamos de dar. Criterios de objetividad. ¿Qué serán los criterios de objetividad? ¿Qué les parece a ustedes? Serán aquellos que sobre la base de determinados lineamientos generales, carentes de una apreciación particularmente subjetiva, operan como medio a partir del cual brota o surge el derecho. Esos son los criterios de objetividad. Fíjense, en las sociedades occidentales, y en particular aquellas que tienen una decidida influencia del derecho continental europeo como la nuestra, podríamos decir que la ley encuadra dentro de lo que sería un criterio de objetividad. Los ciudadanos de nuestros países estarían contestes en admitir como criterio de objetividad la ley como fuente del derecho. Bueno, voy a preguntar porque están calladitos. Son calladitos ustedes, ¿eh? Calladitas. A ver, el alumno Martínez. ¿Qué le parece? Y yo creo que sí, según lo que usted manifestó de la definición de lo que es una fuente del derecho, la ley, que es precisamente una fuente del derecho, sí, sería un concepto, un criterio. Correcto, correcto. Más allá de que, por supuesto, en el seno de una sociedad existen, y yo diría que siempre van a existir distintos puntos de vista, distintos criterios con respecto a los contenidos que debe tener una ley. El derecho sabemos que no se cristaliza, el derecho muta, el derecho cambia, porque las sociedades cambian. Las sociedades se van transformando con el transcurso del tiempo. El ser humano va cambiando como tal, y en consecuencia el derecho habitualmente debe reflejar esos cambios, esas mutaciones en el seno de una sociedad. Por lo tanto, lo que en algún momento de la historia de la humanidad podía ser tomado como el contenido de una norma que podríamos decir que importara claramente un criterio de objetividad, tal vez ese criterio de objetividad admitido genérica y ampliamente en otra oportunidad, en otra época de la historia de la humanidad, hoy probablemente no sea admitido, no sea considerado como tal. Pero, por eso, la definición de Cueto Rúa, fíjense que es interesante, es una definición amplia, que por supuesto tiene, en este caso, a mi humilde modo de ver, una indudable vinculación con la sociología y con la filosofía, ¿no? Yo creo que el derecho en general tiene una indudable vinculación con otras ciencias, como la filosofía y la sociología, repito. Pero bueno, para tratar de ser lo más sucinto posible y concreto. Entonces, en líneas generales,
eso sería lo que podría entenderse como criterios de objetividad. A los que acuden los integrantes del grupo social, esto creo que no admite mayores dificultades para su comprensión, son todos aquellos individuos que forman parte integrante de la comunidad, de una colectividad, como dice la definición del grupo social. Y la última parte hace referencia, sí, a un aspecto subjetivo. ¿Por qué? Porque alude a la convicción íntima acerca de la obligatoriedad de esos criterios de objetividad. Y fíjense que en cuanto a esto último, alguien me podría decir, doctor, pero si bien la primera parte de la definición podríamos decir que es amplia, la última, de alguna forma, acota la noción conceptual de fuentes del derecho, porque yo recuerdo, doctor, de haber estudiado en otras materias, que existen las llamadas fuentes materiales del derecho, entre una de las tantas clasificaciones, ¿no?, que se han esbozado de las fuentes del derecho, y esas fuentes materiales no son obligatorias. Por ejemplo, la doctrina. La doctrina no es obligatoria, y es una fuente del derecho, lo sabemos. Por supuesto que la doctrina, desde ya, cuando se trata particularmente de doctrina calificada, tiene decidida influencia en los operadores del derecho. Lo sabemos eso. Pero la doctrina no se puede asimilar a una ley, que sabemos que tiene carácter obligatorio, y tampoco, menos aún, a la Constitución. Pero bueno, es una definición, repito, una de las tantas nociones que existen con respecto a las fuentes del derecho, y nosotros lo que vamos a hacer, continuando con el desarrollo de la bolilla, es particularmente analizar aquellas fuentes del derecho administrativo. Vamos a hacer especial hincapié en las fuentes más importantes para con nuestra disciplina, para con el derecho administrativo. Con respecto a el orden jerárquico de las fuentes, bueno, esto ustedes seguramente ya lo conocen también. Esto lo tienen que haber estudiado en Derecho Constitucional. Lo vieron este punto, ¿no? El orden de prelación de las fuentes del derecho. Sobre todo a la luz de la última reforma del año 94. ¿Lo han estudiado esto? ¿Sí? Bueno. Entonces, rápidamente, en esa pirámide jurídica imaginaria que sería el derecho, ¿cuál de las fuentes estaría en la cúspide, en el vértice superior de esa pirámide? La Constitución. La Constitución Nacional. Correcto. Los Correcto. tratados. Y los tratados. ¿Los tratados en general? ¿Cualquier No, tratado? Con jerarquía constitucional. ¿Y cuáles son los tratados con jerarquía constitucional? Los que están en el Derecho humano. 75, inciso 22 y Muy los bien. que Muy fueron bien, correcto. dados. ¿Y los? Perdón. Y los que les dieron también jerarquía constitucional mediante el procedimiento que establece la Constitución. O sea, usted lo que está diciendo es que tienen jerarquía constitucional aquellos tratados que están expresamente indicados en el artículo 75, inciso 22, como así también aquellos otros que a posteriori hubieran sido aprobados por el Congreso de la Nación de conformidad con el régimen de mayoría y el procedimiento que está previsto también en ese inciso, ¿verdad? Bueno, correcto. Fíjense que uno tiene que tratar, en la medida de lo posible, de ser preciso cuando da una respuesta. Obviamente me estoy refiriendo al examen y me estoy refiriendo el ejercicio de la profesión a futuro. Porque cuanto más preciso es uno, más probabilidades tiene de que la persona que está escuchándolo entienda acabadamente lo que uno está queriendo transmitir, la idea que uno quiere transmitir. Y además, la precisión terminológica en el ámbito universitario da la idea de que uno tiene el conocimiento necesario con respecto a determinada temática para explayarse. En cambio, cuando uno muchas veces es un tanto confuso, un tanto vago, un tanto genérico,
bueno, la idea no se termina de entender. Y muchas veces puede quedar la idea, la sensación de que esa persona no entiende tampoco acabadamente de qué está hablando. Bien, a ustedes seguramente les pasará cuando escuchan a alguien que no transmite con cierta claridad una idea. Más allá de que sabemos que no es fácil, no siempre es fácil transmitir con claridad una idea. Por eso esto tiene que ver mucho con una gimnasia que uno tiene que acostumbrarse a ejercer, a llevar adelante, que es fundamental para nuestra profesión. Es clave, la oratoria, las habilidades o destrezas para escribir también, desarrollar una idea en forma escrita, por supuesto decía también en forma verbal, indudablemente son destrezas claves. Imagínense en un juicio oral, imagínense en un juicio que se sustancie por escrito. Cuanto mayor claridad tenga uno en la idea que expresa, más probabilidades tiene de que el juez entienda lo que uno quiere transmitir, incluso la otra parte también, pero fundamentalmente el juez. Y ni que hablar el cliente. Por eso es que uno también tiene que adaptar el lenguaje al sujeto que es destinatario de la idea. Una cosa es que el destinatario sea el juez, otra cosa es que el destinatario sea un cliente. ¿Bien? Y más allá de ello, que uno sea preciso, no significa que uno sea complejo al momento de expresar una idea. Repito, todo depende de quién sea el destinatario. Entonces, cuando usted, por ejemplo, redacta una ley, tiene que utilizar una adecuada técnica legislativa, obviamente, pero parte de, a mi humilde modo de ver, esa adecuada técnica legislativa pasa por utilizar un lenguaje que sea llano, que sea simple, o lo más simple posible dentro de lo que se pueda, ¿no? ¿Para qué? Para que la mayor cantidad de gente entienda de qué trata la ley. Porque la ley obviamente sabemos que tiene alcance general y por lo tanto va destinada a toda la comunidad, una ley, ya sea nacional o en su caso provincial. Dependerá del alcance que tenga cada una según cuál fuera el órgano legislativo que la hubiera dictado. Bueno. Correcto, entonces, los tratados del inciso 22 del artículo 75 que hemos mencionado tienen la misma jerarquía que la Constitución misma, está en la cúspide de esa pirámide jurídica imaginaria. Por debajo, ¿qué fuente tenemos? A ver, señorita Cassiani. Las leyes Las leyes. nacionales. Me parece que se olvidó de algo. A ver, ¿quién la ayuda? ¿Pueden ser los tratados sin jerarquía? Exactamente, el resto de los tratados. Ojo con eso. El resto de los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes, señorita. Ojo con eso. Por ejemplo, un tratado de integración. El Mercosur, que es un tratado de integración, tiene jerarquía superior a las leyes argentinas. ¿Bien? Entonces, ojo con este tema, porque uno muchas veces dice, no, este tema yo lo manejo de memoria, es facilísimo, es un tema que ni me detengo en repasarlo. Bueno, ojo que no siempre es tan así. Miren que estos temas uno los tiene que desarrollar muy, pero muy bien en un examen, porque se supone que ya los conoce de antemano. Si es que se le pregunta en un examen, ¿no? Bueno, correcto, entonces, los tratados, el resto de los tratados internacionales. Y luego, sí, un escalón por debajo, encontramos a las leyes. Correcto. ¿Ustedes necesitan que yo les recuerde la definición de tratado internacional, de ley, o no? ¿O lo damos por sabido? Ustedes saben lo que es la ley, ¿no? Sí, ahí veo una cabecita que se anima a decir que sí. Alumna Olmos. Bueno, y recuerdan que la ley se puede clasificar en sentido formal por un lado, en sentido material por el otro. ¿Lo recuerdan eso? ¿A qué tipo de ley alude la Constitución Nacional, por ejemplo? Fíjense, el artículo 14, entre otros, ¿no? Entre otros artículos.
cuando dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. ¿A qué tipo de leyes alude ese artículo 14? Y en general, el articulado de la Constitución, ¿a las leyes en sentido formal o a las leyes en sentido material? Para ello tenemos que saber previamente que son unas y otras, ¿no? Pero parto de la base de que ustedes lo saben. Si no, me dicen. En sentido formal. En sentido formal, correcto, Tutolo Mondo. ¿Por qué usted considera eso? Y dígame que son las leyes en sentido formal, ¿no? Las leyes en sentido formal son las que provienen del órgano competente, o sea, el Poder Legislativo Nacional. Correcto. Bien, que son dictadas de conformidad con el procedimiento de formación y sanción de las leyes que prevea la Constitución al efecto, ¿no? Bien. ¿Y usted por qué considera que la Constitución, toda vez que hace referencia al término leyes, alude a las leyes en sentido formal? Porque es al Congreso al que le corresponde su reglamentación. Muy bien, muy bien. Y le corresponde al Congreso porque en definitiva se trata de la restricción de derechos. Cuando uno alude a reglamentación está haciendo en definitiva, indirectamente o directamente incluso, referencia a restricción o limitación de derechos. Entonces, el que tiene la competencia constitucionalmente asignada para reglamentar y en consecuencia limitar, restringir derechos de los ciudadanos y habitantes es el Congreso de la Nación. O, por supuesto, en su caso, en el ámbito provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, serán las legislaturas locales, las que tendrán esa competencia. Bueno, correcto. ¿Y las leyes en sentido material qué son? Vamos a repasar un poquito. ¿Me pregunta a mí o a la clase, profe? ¿Perdón? Que no entendí si me pregunta a mí o a la clase. No, a la clase en general. Si usted quiere responder, obviamente, cualquiera puede responder. ¿Se acuerdan? Las leyes en sentido material. ¿No son, por ejemplo, hechos sociales que dan origen? Hechos sociales, eso es demasiado genérico, ¿no? Las leyes en sentido material, autores como Salvat, fíjense que incluso yo estoy invocando autores que son especialistas en alguna rama del derecho privado, ¿no? Salvat es civilista, Sebastián Salvat. Pero a los fines que estamos en este punto analizando, obviamente que no interesa que sea un especialista en derecho privado o en derecho público. Según Salvat, las leyes en sentido material son todas aquellas reglas sociales obligatorias emanadas de autoridad competente. Entonces, ¿qué podríamos incluir nosotros dentro de las leyes en sentido material? Pues bien, y esto, ojo, que no nos confunda con lo que vamos a estudiar luego. Pero podríamos llegar a incluir, por ejemplo, reglamentos. Podríamos llegar a incluir... ¿Podría ser un DNU, por ejemplo? Bueno, un DNU es un reglamento. La naturaleza jurídica de un DNU, que es un decreto de necesidad de urgencia, es la de un reglamento. Pero sí, correcto, podríamos incluir un decreto dentro de las leyes en sentido material. También podríamos incluir una resolución ministerial de un ministro dentro de la noción de leyes en sentido material. Bien. Bueno, entonces tenemos la Constitución, tenemos los tratados internacionales en materia de derechos humanos con jerarquía constitucional. Luego hicimos referencia al resto de los tratados, que tienen jerarquía superior a las leyes.
A renglón seguido aludimos a las leyes propiamente dichas, y finalmente tenemos que hacer referencia a los reglamentos. Estamos haciendo alusión a las fuentes del derecho administrativo más relevantes. Bien, por supuesto, la jurisprudencia también es una fuente del derecho administrativo relevante, desde ya. La jurisprudencia, por supuesto que también hay que considerarla, indudablemente. Pero en esta pirámide, nosotros vamos a hacer referencia, por ahora, a estas fuentes que estamos mencionando. Entonces, a renglón seguido de las leyes, vamos a ubicar a los reglamentos. Los reglamentos, incluso vamos a ver que no siempre tienen jerarquía inferior a las leyes. No todos los reglamentos deberían tener jerarquía inferior a las leyes. Ahora lo vamos a ver. Los reglamentos son, en el ámbito del derecho administrativo, la fuente, desde el punto de vista cuantitativo, más importante. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estoy señalando que los reglamentos administrativos son, desde el punto de vista cuantitativo, en cuanto a la cantidad, a eso estoy aludiendo, la fuente del derecho administrativo más importante? Y bueno, justamente, como ustedes podrán imaginar, porque en cuanto a número, en cuanto a justamente cantidad de reglamentos, esta es la fuente más relevante para el derecho administrativo. En el derecho administrativo, los reglamentos son una fuente verdaderamente muy, pero muy importante. Digamos que si uno trazara una comparación entre el reglamento y la ley, seguramente, en cuanto a cantidad, a eso me estoy refiriendo, los reglamentos van a superar ampliamente a la cantidad de leyes que se generan en forma periódica en nuestro país. Y lo mismo sucede en cada una de las provincias o estados subnacionales y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto obviamente que es aplicable no solamente al orden nacional, sino también a las distintas esferas de competencia provincial y, repito, también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, dicho esto como primera aproximación a este tema que en esta bolilla yo diría que, a mi modo de ver, es el más importante, que tiene que ver con los reglamentos administrativos. Nosotros tenemos que intentar dar una definición, una noción conceptual de reglamentos administrativos. Y en este sentido, podemos decir que los reglamentos administrativos son declaraciones unilaterales de voluntad dictadas o emanadas de un órgano del Estado en ejercicio de funciones administrativas, productoras de efectos jurídicos generales y abstractos. Esta definición a grandes rasgos la comparten, diría yo, mayoritariamente los doctrinarios del derecho administrativo. Entre otros, podemos mencionar a José Roberto Dromi, entre otros. Cassani también adhiere a esta noción en líneas generales. Puede haber alguna diferencia respecto a algún término, pero repito, en líneas generales, la doctrina mayoritariamente adhiere a esta definición. Fíjense, comienza haciendo referencia a la definición a
el término declaración. ¿Qué es una declaración? ¿Qué es una declaración de voluntad? ¿Qué será una declaración de voluntad? Una exteriorización de la voluntad. Muy bien, alumna Tutolomondo, muy bien, muy bien. Fíjense que, en definitiva, esta declaración de voluntad, que por supuesto se pone de manifiesto en el mundo jurídico a través de su exteriorización, ya vamos a ver cómo se exterioriza, ¿no? Cómo se instrumenta. Pero en definitiva tiene que ver con eso, la declaración de voluntad. Fíjense que es consecuencia de un proceso intelectivo previo. Toda vez que ustedes lean acerca de una declaración de voluntad, lean, escuchen, hacer referencia a nuestra disciplina acerca de la expresión declaración de voluntad, tengan en cuenta, tengan presente que ello es consecuencia de un proceso racional, un proceso intelectivo que se ha desarrollado en forma previa. Es una construcción, o es producto, mejor dicho, una construcción racional e intelectual del ser humano, esa declaración de voluntad. ¿Qué continúa diciendo la definición? Que se trata de una declaración unilateral. Está adjetivando al término declaración. ¿Y qué significará que sea una declaración unilateral? A ver, Baclini, ¿se anima? Que requiere de una sola de las partes, basta con la manifestación de una sola de las partes para que sea válida. Bueno, que se exige que concurra a la formación de esa declaración la voluntad de una sola parte o de un único sujeto. ¿Bien? Por eso se dice que se trata de una declaración unilateral. La unilateralidad en este caso se analiza a la luz de la concurrencia de, en este caso, un sujeto a la formación de esa voluntad. A diferencia de lo que acontece con la llamada declaración bilateral de voluntad. La declaración bilateral es aquella que, como podrán imaginar ustedes, exige a los fines de su nacimiento, de su formación como tal, la concurrencia de al menos, o en particular en este caso bilateral, así o trasunta la idea de dos, exige la concurrencia de dos voluntades diferentes, de dos sujetos. ¿Bien? Entonces, declaración unilateral de voluntad emanada de, dijimos, un órgano del Estado en ejercicio de la función administrativa. Nosotros ya estudiamos los criterios de la administración pública, ¿verdad? El criterio objetivo y el criterio subjetivo, que son los dos más importantes. También existe el criterio mixto, pero el objetivo y el subjetivo son los más importantes. Bueno, ¿ustedes recuerdan qué es lo que nosotros a grandes rasgos dijimos con respecto al criterio objetivo de administración pública? Es aquel que entiende A la naturaleza jurídica de la actividad, no importa si es de cualquiera de los tres órganos, sino que este criterio recalca la importancia de la naturaleza de la actividad administrativa. Muy bien, muy El bien. subjetivo Entonces, era nada más del carácter. poder ejecutivo. muy bien. Correcto, muy bien, alumna Tutolomondo, ¿eh? ¿Está estudiando usted? Se nota que está estudiando, me parece, ¿no? Y falta poco para el examen, creo. Muy bien. Muy bien, me parece muy bien que lo diga. Muy bien, muy bien. Sí, falta, queda un tiempito, pero
cuando nos dimos cuenta lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, está muy bien que vaya estudiando, la felicito. Entonces, fíjense, al decirse que esta declaración de voluntad puede emanar de un órgano del Estado en ejercicio de la función administrativa, en buena medida, esta noción está haciendo suyo el criterio de administración pública. ¿Por qué? Porque está admitiendo la posibilidad de que cualquier órgano del Estado ejerza función administrativa. Por lo tanto, se vincula indudablemente con el criterio activo, sustancial o material que aludiera correctamente la señorita Tutolomondo. No está exigiéndose que únicamente sea un órgano del Ejecutivo, ¿no? Que sea el Poder Ejecutivo, a eso estoy refiriéndome, el que emita la declaración de voluntad. No, está admitiendo la posibilidad de que cualquier órgano del Estado que actúe en ejercicio de la función administrativa emita una declaración de voluntad que se denomina reglamento administrativo. ¿Bien? Pero nos está faltando la última parte de la definición, que dice que es productora de efectos jurídicos generales y abstractos. ¿Cuándo los efectos jurídicos son generales? ¿Qué les parece a ustedes? Que no sea la alumna Tutolomondo que responda. A ver, ¿cuándo les parece a ustedes que los efectos jurídicos son generales? Que es para toda la sociedad, digamos, para todo. Bueno, que tiene por destinatarios, se trata de una declaración que tiene por destinatarios a sujetos indeterminados o indeterminables. Bien, a diferencia de una declaración de voluntad que produce efectos jurídicos individuales. Cuando produce efectos jurídicos individuales, el destinatario de esa declaración es un sujeto determinado o determinable. Bien, eso es lo que acontece con un administrativo, ya lo vamos a estudiar. El acto administrativo sería, por ejemplo, una designación de un empleado público. Produce efectos jurídicos individuales. ¿Por qué? Porque tiene por destinatario un sujeto determinado o determinable, Juan Pérez, que fue designado como empleado público. ¿Bien? En cambio, este tipo de declaración de voluntad produce efectos jurídicos generales. Tiene por destinatarios indeterminados o indeterminables. Y además, decimos que es abstracta la declaración de voluntad. ¿Por qué será abstracta? ¿Por qué? ¿Será aplicable de antemano a un caso concreto? De antemano. No, porque eso se encarga. ¿De aplicación a un determinado caso concreto? O No, porque una multiplicidad de supuestos. Eso se encarga el juez, de aplicarlo al caso concreto. O la administración misma, ¿no? Ojo. Claro. Los propios integrantes del órgano ejecutivo también pueden tener el deber de aplicar un reglamento. Imagínense, por ejemplo, el caso del reglamento de funcionamiento del Consejo de la Magistratura en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Quien aplica ese reglamento, o quienes aplican ese reglamento, son los propios integrantes del órgano de poder ejecutivo. Lo dicta de la provincia, pero luego la aplicación de ese reglamento corre por cuenta y cargo de sus subordinados, ministros, secretarios, subsecretarios. Bien. Entonces, no solamente el órgano judicial puede tener que aplicar un reglamento en el caso concreto, sino también, eventualmente, los propios integrantes del órgano del Poder Ejecutivo. Bueno, entonces, esta debería ser la noción conceptual, o una de las tantas nociones conceptuales del reglamento administrativo, de los reglamentos administrativos. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es analizar los tipos o clases de reglamentos administrativos. Y en este sentido nosotros vamos a hacer referencia a 4 tipos o clases de reglamentos administrativos. En primer lugar, nosotros vamos a referir a el autónomo
independiente o constitucional. En segundo término, vamos a hacer referencia a momento de ejecución. En tercer lugar, vamos a aludir a los llamados reglamentos de necesidad de urgencia. Y por último, a los denominados reglamentos. ¿Puedes repetir el último? Bien. Sí, cómo no. Reglamentos delegados. ¿Se escucha? Se corta un poco. ¿Me escuchan bien? Se entrecortó un poquito. Sí, porque me dice conexión inestable. ¿Qué quieren que repita? ¿De nuevo los 4 tipos de reglamentos? Ah, el último se había cortado nomás, el Dígame. delegado. El último. Ah, perfecto. Bueno. Entonces, en cuanto al primer tipo de reglamento, que nosotros dijimos que es el reglamento que se denomina autónomo independiente constitucional. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tiene o no tiene jerarquía constitucional? La respuesta es sí, sí. Tendría sustento constitucional en el artículo 99, inciso primero. Recuerden que el artículo 99, inciso primero, es el que sostiene que el presidente de la nación es el jefe supremo de la nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. ¿Por qué decimos que tiene sustento constitucional? Porque el reglamento autónomo, independiente o constitucional, es aquel que la doctrina que fundamentalmente el órgano ejecutivo puede dictar, se denomina su zona de reserva, o también se le ha llamado zona de reserva de la administración. Fíjense que acabo de indicar que el propio inciso primero del artículo 99 dice que el presidente de la nación es el responsable político de la administración general del país. Y, por otro lado, estamos diciendo que, según lo que en su momento indicara el gran maestro, el profesor Marienhoff, este tipo de reglamentos los puede dictar fundamentalmente el órgano del Poder Ejecutivo en el marco de lo que es su propia zona de reserva, o también llamada zona de reserva de la administración. Ahora bien, esto no me explica a mí, no me permite entender los reglamentos autónomos, independientes o constitucionales. Hasta acá tenemos elementos que nos pueden aproximar a entender, pero creo yo que no estaríamos en condiciones todavía cabalmente de idea cierta de qué son. Los reglamentos autónomos, independientes o constitucionales que se dictan en el marco del ejercicio de lo que es la zona de reserva de la administración, se dice que de esta zona, que sería exclusiva del Ejecutivo, por eso se la denomina de reserva, ¿cuánto tienen que ver con la organización administrativa interna del órgano ejecutivo? Por ejemplo, un reglamento que apruebe una estructura orgánico-funcional de un órgano que depende del Ejecutivo, o de varios órganos, por ejemplo, de distintos ministerios. Aprueba la estructura estableciendo cómo va a estar integrado cada ministerio,
cuántas secretarías va a tener, cuántas subsecretarías, cuántas direcciones, cuántas subdirecciones. Y a su vez luego aprueba cuáles van a ser las funciones, o la misión y las funciones que van a tener esos órganos. ¿Qué misión y qué funciones va a tener una secretaría? Por ejemplo, la Secretaría de Gobierno. ¿Qué misión y qué funciones va a tener una secretaría como la de Hacienda, en la órbita del Ministerio de Economía, obviamente? Si es que se denomina Ministerio de Economía, podría denominarse de otra forma. En definitiva, se trata de un reglamento que indudablemente tiene un contenido que alude a la organización administrativa interna de ese órgano de poder del Estado. ¿Me van siguiendo? ¿Ustedes vieron alguna vez una estructura que habitualmente se grafica, se llama un entagrama o un organigrama, que tiene los llamados, en la práctica administrativa, rectangulitos? Entonces, en la parte superior del entagrama hay un rectángulo, que, por ejemplo, es ministro. Dentro del rectángulo se escribe ministro. Flechita hacia abajo. Un rectángulo a la izquierda, un rectángulo a la derecha. Secretario, por ejemplo, de Gobierno. Secretario de Relaciones Institucionales. Sigue. Flechita, a su vez, debajo de esa secretaría. Dentro de una secretaría, 2 flechitas más. Subsecretaría tal, subsecretaría cual. Bien, eso es un entagrama, es un organigrama, que grafica lo que vendría a ser la estructura básica de un órgano. Bien, bueno, todo eso se aprueba habitualmente a través de un reglamento. ¿Qué tipo de reglamento sería ese? Autónomo, independiente o constitucional, por lo que acabamos de decir. ¿Me fueron siguiendo? ¿Se entendió? O más o menos. Profe, Sí, cuando el dígame. presidente nombra a los ministros de la Corte Suprema de Justicia con acuerdo del Senado, eso es un No. decreto, ¿no? No, ese no es ese por empezar no es un reglamento. No es un reglamento. Porque fíjese que no encuadra. Uno siempre tiene que, por eso es importante, para nosotros siempre son importantes las definiciones. Porque uno sobre la base de una definición, o de varias, obviamente, pero sobre la base de una o varias definiciones puede estar en condiciones de determinar si determinada expresión de voluntad de un órgano del Estado encuadra o no en la misma. Fíjese, ¿produce efectos jurídicos generales la designación de un ministro de la Corte? ¿Tiene destinatarios indeterminados o indeterminables? No. Produce efectos jurídicos individuales. Pero además de eso, es interesante el tema. Ese vendría a ser un acto, no un reglamento, un acto de naturaleza o carácter complejo. ¿Por qué es complejo? Porque requiere, para la validez del mismo, que concurran a su formación la voluntad de más de un órgano. Porque usted bien lo dijo, el presidente propone, eleva acuerdo del Senado, eleva al Senado para que éste preste o no acuerdo al ministro. Pero no basta para con la formación del acto y la validez del mismo, con que concurra a ella la voluntad del Ejecutivo. Se requiere la concurrencia de la voluntad del Senado, como órgano integrante del Congreso en este caso, ¿no? Pero es la Constitución la que requiere únicamente la concurrencia de la voluntad del Senado. Excluye a la Cámara de Diputados, la Constitución. No interviene en la designación de los ministros de la Corte y tampoco de los jueces. Los jueces inferiores de la Nación tampoco. Bien, entonces estamos en presencia de un acto complejo. Bien, no es un reglamento, es un acto. ¿Por qué es un acto? Porque produce efectos jurídicos individuales. ¿Y por qué es complejo? Por lo que acabo de explicar. Bien. Bien, pero está muy bien la pregunta porque sirve para tratar de entender. A mí me gusta mucho cuando ustedes participan. Me parece que es muy importante. Bueno.
¿Cómo estamos? ¿Se va entendiendo en general esto? De los reglamentos autónomos, independientes o constitucionales. ¿Sí? Bueno, pregunto a esta altura, ¿los reglamentos de este tipo tendrán jerarquía inferior a las leyes? ¿O tendrán el mismo rango o jerarquía que las leyes formales? ¿Están subordinados a una ley formal? Tendrán el mismo rango, no están subordinados a una ley. Bueno, en principio tienen el mismo rango. En principio tienen el mismo rango. Porque la ley no le puede imponer al Ejecutivo el contenido de ese tipo de reglamento en cuanto a la cantidad de secretaría, de subsecretaría, de direcciones que va a tener un órgano como el Ministerio X. El legislador no se lo puede imponer al Ejecutivo. ¿Bien? No le puede decir, no, mire, usted va a tener que, al momento de aprobar la estructura del Ministerio de Relaciones Internacionales, va a tener que crear 8 secretarías, con a su vez 4 subsecretarías por cada una de las secretarías, con a su vez 6 direcciones nacionales por cada una de esas subsecretarías. Y a su vez, la misión que va a tener tal secretaría va a ser esta, y las funciones van a ser estas. No puede el legislador. Esa es una atribución exclusiva, por eso hablamos de la zona de reserva de la administración. Es una atribución exclusiva del Ejecutivo. ¿Bien? ¿Me fueron siguiendo? Por eso es que es razonable sostener que este tipo de reglamentos, denominados autónomos, independientes o constitucionales, tendrían dentro de esa imaginaria pirámide jurídica a la que hemos aludido, el mismo rango de la ley en sentido formal. ¿Bien? Pero vieron que nosotros siempre nos complicamos, los abogados, es como que siempre podemos ver de tener alguna otra posición. Y alguien, si me la quisiera complicar, puede decir, está bien, doctor, pero en el ejemplo que usted dio, en definitiva, el Ejecutivo tiene alguna limitación que surge de la ley formal. ¿Y sabe cuál es, doctor? Que en definitiva es el legislador el que tiene que aprobar la estructura orgánica de los ministerios, lo que significa la existencia o no de determinados ministerios, y las funciones de los ministros. La llamada ley orgánica de ministerios. Justamente se aprueba por una norma jurídica de rango legal formal. Pero más allá de ello, yo porque la quiero complicar, yo porque la quiero complicar, pero alguien puede decir, no, doctor, la verdad, yo estoy de acuerdo con usted, yo estoy de acuerdo, porque más allá de que el legislador cree determinada cantidad de ministerios y establezca cuáles son sus funciones principales, lo que tiene que ver con la estructura interna de cada ministerio es de resorte exclusivo y excluyente del órgano ejecutivo. Por eso se dice que es un reglamento autónomo, independiente o constitucional. A diferencia de lo que podría llegar a acontecer con otro tipo de reglamentos, tales como el de ejecución. Ya lo vamos a estudiar. ¿Me van siguiendo? Esto es lo rico del derecho. Esto es lo rico. Que uno, a medida que va avanzando en el estudio de una rama, va advirtiendo que siempre pueden existir distintas visiones o posiciones con relación a los distintos temas. Uno tendrá que posicionarse en una determinada corriente de pensamiento o en otra. Más allá de que sabemos que hay puntos que en buena medida han concitado prácticamente la unanimidad de criterio, y eso es cierto, en algunos puntos existe. En algunos puntos existe. Bueno. ¿Podemos seguir? ¿Seguimos? ¿Se va entendiendo? Bueno. El segundo tipo clase de reglamentos que nosotros hemos mencionado son los denominados de ejecución. Los reglamentos de ejecución, primera pregunta que también nos vamos a hacer al respecto. ¿Tienen o no tienen rango constitucional? La respuesta es sí. Tienen también rango constitucional. Fíjense que
El artículo 99, inciso 2 de la Carta Magna, dice que le corresponde al presidente de la Nación, el presidente tiene dentro de sus atribuciones, la de expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Eso dice el inciso 2 del artículo 99. Entonces, este tipo de reglamentos que se denominan de ejecución tienen anclaje constitucional, tienen rango constitucional. Ahora bien, ¿qué son los reglamentos de ejecución? Pues bien, son aquellos que propenden a facilitar o favorecer la aplicación de las leyes y, en su caso, a completar aspectos no previstos en las referidas leyes. ¿Bien? Por supuesto, como bien dice la Constitución en el inciso 2 que acabamos de leer del artículo 99, cuidando de no alterar el espíritu de las leyes con excepciones reglamentarias. Bien, eso queda claro, ¿no? ¿Qué es lo que está indicando la Constitución? El señor presidente de la Nación, usted tiene la competencia para dictar este tipo de reglamentos que faciliten la aplicación de las leyes, que otorguen completitud a algunos aspectos que no fueron expresamente contemplados en el texto de la ley en sentido formal, pero, ojo con excederse de su atribución. Y en definitiva, prever determinado tipo de contenido que viole la letra y el espíritu de la ley misma. Eso es lo que está indicando ese inciso 2 del artículo 99. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Estos son los llamados habitualmente decretos reglamentarios. Si se dictó el decreto reglamentario de la ley tal, lo habrán leído seguramente, lo habrán escuchado en distintas oportunidades. Son los habitualmente denominados decretos reglamentarios. Son justamente reglamentarios de una ley. ¿Bien? ¿Me van siguiendo, alumna Olmos? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, no sé si está congelada la imagen. Bueno. Ahí está, sí, estaba congelada. ¿Se va entendiendo, alumna Olmos? Si no, me preguntan y trato de explicar de nuevo. Lo escuché medio cortado, porque me están dando ¿se medio mal. entrecorta? ¿Se entrecorta? ¿Me escuchan bien? No, pero es porque a mí me parece que tengo el internet medio mal. Uy, qué pena. Bueno, yo porque tengo que seguir con la clase. Bueno, haga una cosa, si no se escuchó bien, si usted no escuchó bien, pídale el apunte o los apuntes a sus compañeros, por las dudas, lo que no pueda haber escuchado bien. Y si no, me avisa y en otra clase se lo vuelvo a explicar. Con todo gusto, podemos fijar un día de horario de clase de consulta también. Eso lo hacemos, conmigo lo hacen habitualmente, yo no tengo ningún problema. Antes del examen podemos fijar 1 o 2 clases de consulta, no tengo ningún problema, por la que sea necesaria. Bueno. Entonces, reglamentos autónomos, independientes o constitucionales, reglamentos de ejecución. Bien. El tercer tipo o clase de reglamento, dijimos nosotros que se denomina de necesidad y urgencia. Alguien hace un ratito habló de DNU. Alguien habló de DNU. Bueno, los reglamentos de necesidad y urgencia son los famosos DNU. Los reglamentos de este tipo, haciéndonos la misma pregunta que formuláramos con los anteriores, ¿tienen rango constitucional o no? Y la respuesta es sí. También es sí. Y están expresamente contemplados, a partir del año, obviamente, 1994, antes no tenían rango constitucional,
este tipo de reglamentos, si ya habían sido admitidos por la jurisprudencia relevante de la Corte. Vamos a ver si hacemos un practiquito con respecto a esto. Me gustaría que ustedes mismos investiguen, indaguen acerca de cuál ha sido la jurisprudencia relevante de la Corte en materia de este tipo de reglamentos. Pero me adelanto a decirles que la Corte ya los reconocía como tales antes de la reforma constitucional de 1994, pero cuando se produce esta última reforma, el convencional constituyente decide otorgarle rango constitucional. ¿Alguien tiene la Constitución a mano? La puede buscar en internet, ¿no? Yo hago eso. Avíseme si alguien la tiene a mano. Yo la tengo. ¿Usted la tiene? Sí. Bueno, ¿quiere leer, por favor, el artículo 99, inciso tercero? El primer parrafito no lo lea. A partir del segundo. Dice, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Bueno, muy bien. Un segundito, ahora sigue. ¿Cuál sería la regla general que establece el convencional constituyente en este segundo párrafo del inciso tercero? ¿El Poder Ejecutivo puede o no puede emitir disposiciones de carácter legislativo, de contenido o de sustancia legislativa? No puede. Esa es la regla general. Caso contrario, ese acto va a ser nulo de nulidad absoluta. Va a ser inválido. ¿Bien? Esa entonces es la regla general. Pero como vamos a ver a continuación, esa regla tiene excepciones. Siga, por favor. Sigo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad de urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Bueno, un segundito, por favor. Entonces, ¿qué dice este párrafo? Que excepcionalmente puede o no el Poder Ejecutivo dictar reglamento de necesidad de urgencia. Sí, excepcionalmente puede. Puede. ¿En qué casos? Cuando justamente circunstancias extraordinarias, excepcionales, tornaren imposible seguir el trámite normal y ordinario previsto para la formación y sanción de las leyes. ¿Bien? Pero agrega algo que es muy importante. Y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Y porque, por ejemplo, el presidente de la Nación o la presidenta no podrían, por vía de un reglamento de necesidad de urgencia, aún bajo el imperio de circunstancias que ellos entendieran calificables como excepcionales o extraordinarias, proceder a modificar la ley de presupuesto o proceder a modificar la ley de impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque está expresamente vedado por este párrafo. ¿Por qué? Porque se trata de materia tributaria. En el caso del impuesto a las ganancias, ¿no? En el caso de la ley de presupuesto, en rigor de verdad, bueno, tiene un impacto indirecto en materia tributaria porque es la ley que prevé ni más ni menos que los recursos tributarios y no tributarios. ¿Se entiende esto? De ninguna manera puede, por vía de un reglamento de necesidad de urgencia, modificar ese tipo de leyes. ¿Mm? ¿Podría modificar el Código Penal?
¿O leyes complementarias del Código Penal? Tampoco. Pero doctor, mire que podría existir alguna circunstancia extraordinaria, excepcional, que tornare conveniente que se modifique el Código Penal a través de un reglamento de necesidad de urgencia por el incremento indudable en los índices delictivos que existen en determinado ámbito de la República. No puede, no puede, no puede. Tiene que enviar un proyecto de ley. En materia electoral, fíjense lo que sucedió hace no mucho tiempo. ¿Pudo el presidente de la Nación, por vía de un reglamento de necesidad de urgencia, lo que se denomina comúnmente un DNU, modificar la fecha de las elecciones nacionales? Estábamos en el marco de una pandemia. Existían circunstancias excepcionales y extraordinarias, indudablemente. ¿Pudo, por vía de un DNU, modificar por esta oportunidad, en atención a la crisis sanitaria por la que atraviesa el mundo, y en particular la República Argentina, modificar las fechas de las elecciones primarias y generales, que de hecho se modificaron? ¿Pero lo pudo hacer a través de un reglamento de necesidad de urgencia? ¿O necesitó que se sancione una ley? ¿Y? Dígame. ¿Se trata de materia electoral o no la fijación de la fecha de las elecciones? Y para mí sí. Claro que sí. Claro que es materia electoral. Por supuesto, indudablemente. Tiene que ver con el derecho a elegir y a ser elegido. ¿Cómo no va a tener que ver con materia electoral? Tiene que ver con el momento en el que se elige y se es elegido. Entonces, no pudo. Y así fue. No dictó un DNU el presidente modificando las fechas. Se modificaron las fechas a través de una ley. ¿Bien? Y tampoco podría dictar un reglamento de necesidad de urgencia con respecto al régimen de los partidos políticos. No podría el presidente de la Nación modificar la ley orgánica de partidos políticos o la ley de financiamiento de los partidos políticos. No podría. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con el régimen jurídico de los partidos políticos. ¿Me van siguiendo? Si así lo hiciere, esos actos, o reglamentos en este caso, estarían viciados de nulidad absoluta e insanable. Como lo dice el segundo párrafo del artículo que leyó hace unos minutos la alumna Tutelo Mondo. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Esto es muy importante. Y fíjense qué interesante que es. Yo lo que pasa es que no tengo tiempo de detenerme. Son temas apasionantes, pero miren, ya son las 3:20. Yo no les puedo transmitir todo lo que me gustaría, porque no tengo tiempo, pero fíjense, yo les voy a comentar simplemente, muy brevemente esto. Cuando se dice que no se puede dictar un reglamento de necesidad de urgencia que verse sobre materia penal, esto fue abordado, obviamente, en múltiples oportunidades por los tribunales de justicia argentinos, no solo por la Corte, sino también por tribunales especializados. En particular, algunos de ellos tienen su sede en la Ciudad de Buenos Aires, y me estoy refiriendo a la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal. Es un tribunal que habitualmente está integrado por jueces de prestigio académico, muchos de ellos tienen prestigio académico, y en particular hay un fallo que a mí me ha parecido muy interesante. En una oportunidad incluso lo invité a uno de los vocales de Cámara, que tuvo la gentileza de dictar la clase pertinente en la comisión a mi cargo, creo que era en el plan 2012, me estoy refiriendo al doctor Pablo Gallego Fedriani. Pero la Sala Quinta de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo Federal dictó un fallo en la causa CELS, Centro de Estudios, creo que significa Centro de Estudios Legales y Sociales, contra Estado Nacional, Dirección Nacional de Migraciones sobre amparo,
Es una causa que data del año 2018, si mal no recuerdo. En esa causa, este tribunal, que fue premiado por ese fallo, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto lo pueden encontrar en el sitio de la Corte, ¿no? Lo que se llama el SIG, el Centro de Información Judicial de la Corte. En ese fallo, ¿qué fue lo que dijo esa sala? Que era inconstitucional un DNU que había dictado el Poder Ejecutivo Nacional allá por el año 2017, si mal no recuerdo. Yo no me acuerdo si el fallo de 2019 y el decreto de 2018 o hay un corrimiento de un año. Bueno, un año antes, el presidente de la Nación había dictado un decreto que modificaba un DNU, ¿no? Un DNU que modificaba la ley de migraciones. Y particularmente cambiaba el régimen de procedimiento que se utilizaba cuando se pretendía sancionar a un extranjero y puntualmente, en algún caso, hasta expulsarlo del país. Y reducía al extremo los plazos que se le otorgaban al extranjero para ejercer su derecho de defensa. Pero además cambiaba el régimen sancionatorio propiamente dicho. Entonces, yo se lo voy a resumir. ¿Qué dijo la sala? Que esas disposiciones tienen claramente sustancia penal. Claramente sustancia penal. Porque el derecho administrativo sancionatorio se nutre de las normas y principios propios del derecho penal. De manera tal que no tenía atribuciones el Ejecutivo para, por vía de un reglamento de necesidad de urgencia, modificar la Ley Nacional de Migraciones como lo hizo. ¿Por qué? Porque en definitiva abordó materia penal, materia de sustancia penal. Es un fallo muy interesante. Yo la verdad que no tengo tiempo, no tenemos tiempo de invitarlo de nuevo al doctor Gallego Fedriani a que nos dé una clase explicándonos en detalle todo esto, porque bueno, es un cuatrimestre con una clase semanal, la verdad que es muy difícil. Pero la verdad que es un fallo impecable, a mi humilde modo de ver. Es un fallo impecable que hay que tener en cuenta. Porque grafica con simpleza, pero con absoluta claridad, a mi modo de ver, esto que estamos estudiando. En cuanto a que no puede, de ninguna manera, so pena de nulidad absoluta e insanable, procederse a dictar un reglamento de necesidad de urgencia que verse sobre materia tributaria, penal, electoral o del régimen de los partidos políticos. Bien, y repito, ese fallo fue premiado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, fíjense qué rica la materia, ¿no? Qué interesante la temática, de una enorme actualidad además, porque ¿cuántos reglamentos de necesidad de urgencia se han dictado en el marco de la pandemia? Muchísimos, muchísimos. Muchísimos reglamentos de necesidad de urgencia se han dictado. Bueno, lo que también dice este párrafo es que este tipo de reglamentos se tienen que decidir en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlos. O sea, todos los ministros del gabinete del Ejecutivo deben refrendar este tipo de reglamento, que se denomina necesidad de urgencia. Conjuntamente, ¿con quién? Con el jefe de gabinete de ministros, que también debe refrendar este tipo de reglamentos. Esta última parte alude a cuestiones de índole más bien jurídico-formal, en cuanto a la instrumentación y exteriorización del reglamento. ¿Usted sería tan atenta a leer el último párrafo, alumna Tutolomondo? Sí, ahí lo leo. Dice que
El jefe de gabinete de ministros personalmente y entre los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Bueno, muy bien. Este último párrafo alude al procedimiento que se debe seguir a posteriori del dictado del reglamento de necesidad de urgencia. ¿Cuál es ese procedimiento? Creo que lo explica con meridiana claridad el párrafo, pero no importa, vamos a hacer una muy breve referencia al mismo. El jefe de gabinete de ministros, en forma personal, dice el párrafo, y dentro de los 10 días, tiene que someter el reglamento a consideración de la llamada Comisión Bicameral Permanente. ¿Por qué es bicameral? Porque está conformada por senadores nacionales y diputados nacionales. Por eso es bicameral. Está integrada por representantes de las dos cámaras, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada cámara. ¿Se entiende esto, no? ¿Cómo estará compuesta la Comisión Bicameral Permanente? De acuerdo a cómo esté integrada cada cámara por las fuerzas políticas. Se debe respetar la representación parlamentaria que tenga cada partido político, frente o alianza electoral. ¿Esta comisión qué va a hacer? Una vez que recibe el reglamento de necesidad de urgencia, debe elaborar lo que se llama un despacho de comisión. ¿Qué es un despacho de comisión? Es un dictamen, es una opinión, es un parecer. ¿Bien? Que lo debe elevar también en el plazo de 10 días al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento. ¿Qué significa esto? Emite el despacho o el dictamen, la Comisión Bicameral Permanente, en el lapso que indica la parte pertinente del párrafo, y lo debe elevar para su tratamiento expreso, dice la Constitución, al plenario de cada cámara. ¿Qué sería el plenario de cada cámara? A cada cámara propiamente dicha, para que la totalidad de sus integrantes consideren y aprueben o rechacen el reglamento. A eso se refiere. Y dice, el que de inmediato considerarán las cámaras. Entonces, la Constitución está indicando que las cámaras le deben dar tratamiento expreso y que se deben abocar de inmediato a su tratamiento. Y finaliza, señalando que una ley especial, sancionada por la mayoría absoluta, la totalidad de los miembros de cada Cámara, regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Bueno, esta ley existe, se dictó con cierta morosidad, es correcto, hubo morosidad, indudablemente, en el Congreso, pero existe, es la ley 26.122, que es la que regula lo que tiene que ver con el trámite y procedimiento de aprobación o rechazo de un reglamento de necesidad de urgencia. Con respecto a esta ley, que la tienen que estudiar, es una ley cortita, la 26.122, yo lo que les quiero decir es que prevé, en cuanto a la aprobación o al rechazo de este tipo de reglamentos, es que la misma tendrá que ser, como lo indica la Constitución, expresa. Expresa, no puede ser tácita. O sea, no puede admitirse que por el mero transcurso del tiempo y la falta de tratamiento de un reglamento de necesidad de urgencia se entienda que el mismo fue aprobado. No se admite. Eso no lo admite la Constitución y, con buen criterio, el legislador nacional ha receptado ese límite que impone la Constitución, estableciendo que, repito, tanto la aprobación como el rechazo del reglamento deben producirse en forma expresa. ¿Bien? ¿En qué casos, o sea, cuándo un reglamento de necesidad de urgencia se considerará aprobado
o en su caso rechazado. Bueno, la respuesta la tenemos en la propia ley. La respuesta la tenemos en la propia ley. Fíjense que el artículo 24 de la ley 26.122, está ubicado ese artículo, ¿no? Dentro del capítulo 4, que alude al trámite parlamentario de los decretos de necesidad de urgencia y también de los decretos delegados. El artículo 24 dice: el rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación, de acuerdo a lo que establece el artículo 2 del Código Civil. Bueno, en realidad, derogado Código Civil, ¿no? Obviamente que tenemos que aplicar las reglas temporales que surgen del nuevo Código Civil y Comercial, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. ¿Qué nos está queriendo decir este artículo? Pregunto, ¿qué pasa si una sola de las cámaras aprueba el reglamento de necesidad de urgencia? ¿Se considera aprobado o rechazado? Esto puede ser pregunta de examen. ¿Qué pasa si una sola de las cámaras aprueba un reglamento de necesidad de urgencia? ¿Qué consecuencias jurídicas se derivan de ello? ¿El reglamento es aprobado? O sea, ¿se considera aprobado o se considera rechazado y por tanto derogado? Usted mira, no, doctor, se necesita la aprobación de ese reglamento por parte de ambas cámaras. No basta con la aprobación por parte de una de ellas. Bueno, la respuesta la tenemos en este artículo 24. ¿Qué dice el artículo 24? Que el rechazo por parte de ambas cámaras importará la derogación del decreto. Por parte de ambas cámaras. Ergo, si una cámara aprobó el reglamento del que estamos hablando, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser la consecuencia jurídica? ¿Se va a tener por aprobado? Y sí, se va a tener por aprobado. Esa es la interpretación que emerge de la lectura de este artículo 24 de la ley 26.122. Por supuesto, les adelanto que ha merecido críticas por parte de la doctrina, este artículo. Porque ustedes imagínense, y con esto termino, que la sustancia objeto de abordaje por vía de un reglamento de necesidad de urgencia, dijimos que es legislativa. Y si la sustancia legislativa debería haber sido objeto de abordaje en el seno del Congreso. Sí, espere que voy a hacer una captura de pantalla, así ganamos tiempo, no tengo que tomar asistencia, antes que se vayan. Está bien que lo anote, pero por la duda espera un segundito. Ahí está, listo. Vaya tranquila, termino de todas formas. Entonces decía, como es de sustancia legislativa, si ese tema hubiera sido objeto de tratamiento en forma normal y ordinaria por parte del Congreso,